Hola a todos los que están del otro lado. Bueno, hoy una charla muy interesante. ¿Cuánto se ha hablado estas últimas semanas de la obligatoriedad de esa vacuna contra el virus, vamos a decirle virus, para que las redes sociales no nos censuren esta entrevista? Ustedes saben cómo está la situación, mis queridos amigos. Y ya Ujú. en otra entrevista vamos a tocar la parte legal sobre la sanción de esta Bien. ley. Pero hoy Sí, vamos a tratar de hacer primero una introducción de lo que vos me preguntaste de la tasa de letalidad y mortalidad, porque hay una variación, pero ahora yo te voy a explicar. exactamente, Siempre trato de explicar cosas de que la gente pueda entender y sin palabras difíciles, ¿sí? exactamente. Esta excelente mujer, bella mujer que me acompaña, es Soledad Barreta, la doctora Barreta. Ella es médica neurocirujana, ya nos ha acompañado algunas veces, hemos hecho unas charlas, ella siempre está ahí dispuesta. Y Soledad, la doctora Soledad Barreta, está muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, desmintiendo a veces y tratando de llevar un poco de luz en el medio de toda esta locura y Sí. Ya me tan... costó un trabajo eso, pero no me Doctora, importa, hasta que no me echen del último hospital yo no paro, bueno, a ver, porque todo arranquemos eso por antes. ahí. Pará. Doctora, arranquemos por ahí. ¿Cómo es eso de que hablar o llevar un poco de calma o de realidad a la gente le costó el trabajo? No te voy a especificar bien porque si no para acá va a ser Sí, para quilombo, pero sí, igual yo me la veía venir porque sabía que toda esta movida mediática, lo que pasa es que yo generalmente creé el Instagram para compartir material médico, información científica y compartirla con colegas. Todo este año nos sorprendió a todos con el tema de la pandemia, el cambio de gobierno y toda esta cosa que empezó a surgir, que fue todo muy súbito. Y cuando sí, empezó a aparecer el tema de la pandemia, a mí no me cerraba, viste, que un virus de la gripe, por más que sea una cepa distinta, porque hay muchas cepas distintas de la gripe, ¿sí? Generara tanto caos, tanto pánico, como que la gente fuera a morir a nivel mundial y no me cerraban las cosas. Y a mí cuando algo no me cierra, lo primero que hago es pasar horas estudiando, horas de economía, política, leyes internacionales, tasa de mortalidad, estadística, epidemiología, hasta que me empieza a cerrar y empezar a hablar también con médicos que saben del tema. Por ejemplo, el otro día estuve hablando, y voy a repetir la entrevista con el doctor Cristian Duré, no sé si lo ubicás, el sí. chaqueño radicado en Suecia, que muy buena onda el flaco, la verdad, muy humilde y se ofreció a hacer una entrevista nuevamente porque me censuraron la anterior. Bien. Concretos y basados en evidencia científica. Lo que yo siempre digo, opinología no, siempre basado en evidencia, por eso yo como le dije a Alfonso, una vez que terminemos esto, yo te voy a mandar todos los enlaces de donde vos podés chequear. Obviamente muchos son en sueco, en inglés, alemán, pasarlos por el traductor, no es muy difícil, Sí. pero y capaz en un lenguaje que te cueste entenderlo, porque es material científico, pero donde veas que yo la información que te voy a pasar es chequeada de lugares con peso científico, ¿sí? Claro. Arranquemos desde el principio, doctora. Sí. Detrás de escena yo le decía, arranquemos desde la base de que el índice de mortalidad del coronavirus, después le vamos a poner el pitido, Uh-huh. es del 14,8% según fuentes internacionales. Para ser considerada una pandemia necesita más del 30%. Primero, Eso es ¿verdadero o verdad. falsa esa información? Que necesita más del 30% es verdadero, la tasa de mortalidad varía según el país y hay muchas variables que hay que tener en cuenta porque no solo es considerar la tasa en una población, sino las características de la población, el desarrollo de esa población, acceso a servicios básicos como agua potable y demás, y los factores de riesgo de la persona. Por ejemplo, una persona joven no va a tener la misma tasa de mortalidad que una persona que tiene POC, por ejemplo vos, sí, una bromita, o futuro de POC, que pueda llegar a... Sí, le meto un poco de humor negro ya de paso. Que obviamente que al daño pulmonar o cardiovascular aumenta la tasa de mortalidad, porque la tasa de mortalidad no es algo estable, ¿sí? Por Sí, ejemplo, en niños se ha visto, y esto te digo en base a artículos científicos que después te voy a pasar los enlaces,
se ha visto que la tasa de mortalidad es del 0,01%, o sea, un valor de esos es prácticamente despreciable. Por eso hoy yo también estaba leyendo un artículo que subieron desde el Ministerio de Salud, donde afirmaban que hubo 45 muertes de niños en donde no especificaban bien, más diciendo que asma y algunas otras patologías, pero sin discernir con mucho detalle, como siempre hace el Ministerio de Salud, por qué murieron. Y es muy raro, porque los pocos casos que yo he escuchado en Argentina de niños que han muerto es un caso de un chico de Chaco, Formosa, que estaba con un grado de desnutrición espantoso, y otro que había nacido con múltiples malformaciones y problemas genéticos, y que el hisopado había dado positivo y eso ya lo consideraba muerte por COVID, cosa que para mí es una vergüenza, porque el chico no murió por COVID, murió por otra cosa. Entonces, son datos que hay que evaluar bien, me parece. Sí, doctora. Y la tasa de mortalidad... Sí. No, desarrolle, después le pregunto. Sí, la tasa de mortalidad, te digo, va variando de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en niños, como ya te dije, en niños que va desde 0 a 5, 6, 7, 8 años, de 0,01%. Los niños generalmente suelen portarlo, hacer los cuadros leves, pero son muy poco transmisores, que esa era otra de las cosas que la gente tenía miedo, no, porque si el nene va al abuelito, que le puede pasar el COVID y se puede morir, no, eso no pasa, y si puede pasar, está en el abuelito o quien quiera arriesgarse, porque, por ejemplo, yo siempre doy en mi ejemplo, mi abuela tiene 90 años y ella decide que dice que quiere salir a la calle, salir igual, y si le agarra el virus se acaba muriendo, no le importa 3 carajos, porque ella ya pasó por hambre, pasó por un montón de cosas, y no le importa. Y está bien, me parece fantástico porque es tu libertad, pero hay muchos médicos que les parece no, porque es una irresponsabilidad, que no te cuides, que eso le iba a preguntar. Y hay muchos viejos que están en pánico, esa es la realidad también. Hay muchos viejos que están estresados, encerrados en sus casas porque nos ven a sus nietos, ¿sí? Pero porque lo único que hacen ver, y lo que los viejitos generalmente, de lo único que se guían es o del diario que compran, porque ni siquiera tienen acceso a internet o pocos saben manejar internet, y de los grandes medios televisivos sensacionalistas que te tiran los números en bruto y lo único que saben hablar es de muertos, infectados, muertes, infectados, y en el medio te mete capaz a Vikis y Politakis tirándole onda al de Masterchef. Pero en ese sentido, y ya para seguir con el tema del virus, usted decía, vi casos de niños que fueron anotados como muertos por COVID y no era así. Ahora, esa realidad... Pero entero por redes de grupos. Sí, pero a ver, hay casos que se hicieron públicos. Está el caso uno de Paraná, que un medio periodístico, Diario 1, publicó que una mujer había muerto por COVID y no, la mujer tenía cáncer. Entonces digo, esos casos entonces los podemos multiplicar por miles y miles en todos estos meses. Obviamente. Los números para mí, mira, hasta el momento llevamos 37.000 muertos, los muertos anuales por enfermedades respiratorias, que son la tercera causa, según el Ministerio de Salud, de causas de muertes en Argentina por año, que son las últimas cifras actualizadas del 2018, son aproximadamente 35.000 muertes anuales, ¿sí? Llevamos 37.000 muertos, de las cuales yo estoy completamente segura de que están infladas y se van a seguir inflando, porque yo he sido testigo, sin dar detalles ni nada, de que se han firmado certificados de defunción como muertos por COVID cuando no era COVID, y también tengo testigos como, por ejemplo, un colega que me comentó que entró una paciente con un ACV hemorrágico, que es un sangrado violento a nivel de la cabeza, llegó con signos de muerte cerebral, se hisopó, porque te mete el hisopo por todos lados ahora, como dio positivo como COVID. ¿Qué dijo el certificado de salud? Chicas, un segundito de silencio. ¿Qué dijo el certificado de salud? Muerte por COVID, segunda causa, ACV. Lo que la mató a la mujer fue el ACV, no fue el COVID. Lo que pasa es que te metieron el hisopo y después lo hicieron pasar por COVID. O sea que el año que viene, cuando veamos las estadísticas, también es lo que yo siempre explico. Cuando uno estudia estadística y epidemiología, tiene que saber analizarlo, porque no es analizar un número en bruto. Por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo muy básico para que se entienda. La primera causa de muerte dentro de hombres y mujeres en Argentina son las cardiovasculares. Aproximadamente mueren más de 100.000 personas por eso. Pongamos que en el año que viene las estadísticas den
que las muertes cardiovasculares que se venían manteniendo en este número bajen a 80.000 de golpe o a 70.000, y de golpe las respiratorias suben a 60. ¿No te llama la atención de que capaz, por qué si no hubo medidas de control cardiológicas ni nada, y no hubo ningún cambio más que el COVID, el virus, ¿por qué bajó tanto la mortalidad cardiovascular y aumentó tanto la respiratoria? ¿O será que los certificados de defunción, de muerte por cardiovasculares se pasaron como el virus? ¿Entendés? Entonces no es analizar el número en bruto, hay muchas cosas que analizar, y eso es la que la gente que ve la televisión y no se lo explican, no lo saben. Entonces hay que leer bien, interiorizarse bien, porque estadística no es fácil y hay muchas variables para desglosar, ¿sí? Sí. Doctora, No sé si se entendió el ejemplo. sí, se entendió perfecto. Yo la voy a ir llevando de un tema a otro, y ya Dale, luego vamos a perfecto. entrar en el El tema vacunación, exactamente. Me encanta. Pero ahora, algo que me llamó la atención recién cuando usted estaba hablando y que les dijo a sus compañeras, chicas, por favor, silencio. Sí, porque estoy acá en el hospital, termino de hacer un procedimiento y le dije Alfonso, trata de que sea más tarde porque tengo un procedimiento, no, a las 5 me dice. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, igual yo para ustedes estoy, no sé, mil haciendo un gracias, quirófano doctora. y estoy operando, me ponen lo que sea. Muchas gracias. Pero le quería decir justo ahí que usted que le señalaba a sus compañeras. Sí. Es mentira, no cuidaron la salud, ¿no? A ustedes los dejaron en la buena de Dios. Nunca, no la cuidaron ahora ni la cuidaron nunca. Yo lo que siempre digo, el virus lo único que hizo es poner en evidencia un sistema de salud eficiente que viene funcionando así hace años. Yo te voy a dar un ejemplo como para que te des cuenta. Yo hice la residencia obviamente en un hospital público que es de acá de Bahía Blanca, no voy a dar el nombre, pero te voy a dar el ejemplo de que cuando yo estaba ahí, en un momento vino el Manquito, que en ese momento era el gobernador, a inaugurar la sala de neonatología nueva, que estaba divina, toda perfecta. Cortaron la cintita, hicieron el maravilloso acto ese que es todo para el diario. Sí. Bueno, sí. Todos ahí, los administrativos chupándole el culo de atrás, siguiéndolo por todos lados. ¿Y qué pasó? Esa neo no se inauguró. ¿Sabés cuándo se inauguró la neo? Un año después, cuando el techo de la neonatología, que estaba en un lugar diferente, se cayó sobre una cervocuna y de pedo no mató un chico. Se inauguró en ese momento. O sea que lo único que vinieron a hacer fue a cortar la cintita, hacer creer que se había inaugurado, y ahí tuvieron que improvisar y pasar todo al área nueva, poner bocas de oxígeno y demás, y esto está chequeado, lo podés ir a leer. Hay muchos colegas que capaz lo van a negar porque obviamente hoy está un gobierno partidario y bastante autoritario dentro de ese hospital, por el cual yo también me tuve que borrar porque no soy apta si opinas diferente. Entonces, hasta el punto de que me han prohibido la entrada, con eso te digo todo. Pero bueno, igual yo me sigo metiendo porque hasta que no me echen con la policía yo no paro. Me encanta. ¡Qué genia la doctora! Soledad Barreta. Yo ya estoy a un punto de que ya me explotaron la cabeza y ¿sabés qué es lo que me jode más? Porque a mí no es que me joda que me exploten tanto la cabeza, sino lo que están haciendo con la gente. Sí. Y nosotros ¿Usted cree médicos, perdón, doctora, disculpe, sí, justo ahí usted habla de la gente. No, por favor. ¿Usted cree que esto va a dejar secuelas gravísimas, el encierro y este confinamiento mal llevado? Totalmente, porque así como mal dijo toda esta gente que bueno, no quiero decir lacras, pero la verdad que otros, no me sale otro adjetivo, porque es la realidad. El gobierno de científicos y todo esto, que tiene cara como de borracho permanente también, dijeron que la economía era secundaria y que la salud era lo primario. Vos no podés separar la economía de la salud, van de la mano. Entonces, si vos no dejás que la economía prospere, todo esto, ¿después de dónde vas a sacar la plata para invertir en los hospitales? Claro. Si no es más que sacándote por impuestos y subiendo impuestos, que ahora le pusieron el impuesto al viento, a lo que yo decía el otro día, va a llegar un momento que nos van a cobrar un impuesto por respirar el aire, que es lo único libre que nos está quedando. En cualquier momento, cosas que parecen utópicas o distópicas, como dirían en el libro 1984, están empezando a ocurrir. Y es increíble, pero... Doctora, el bono de los 5.000 pesos nunca se los dieron, ¿no? Se lo dieron a algunos médicos, a mí me lo dieron, pero yo lo rechacé. Bien.
¿Y cómo Lo era rechacé eso? por ¿Por una qué algunos cuestión, sí y otros no? ¿En qué consiste? no sé, la verdad no sé decirte, porque algunos, acá Bahía Blanca, por ejemplo, llegó, no sé si todos los compañeros míos lo recibieron, la verdad tendría que averiguar, porque si no estoy segura no te voy a Porque hubo contestar. muchas A denuncias, mí por me lo ejemplo, en dieron, Rosario, la mayoría de los médicos no la recibieron. pero hay muchos lugares que sí, que no lo reciben. Igual también 5.000 pesos con la devaluación que hay, disculpa el término, pero te los metes en el culo. Yo por eso los rechacé y además porque yo no quiero ninguna. Yo en mi caso fue porque no quiero ninguna migaja de ellos. O sea, Claro. no quiero sus migajas. O sea, no me interesan sus Que paguen migajas. sueldos Y más con lo que dignos están y haciendo. punto. O sea, claro, que paguen sueldos dignos, no me vengas a dar un bonito de mierda que me compro 2 compras en el supermercado y ya no me rinde para un carajo. Obviamente sé que hay gente que está en situación más complicada que la mía porque tiene familia, yo por suerte soy soltera, me puedo comprar el teléfono de última generación si quiero, porque para eso laburo, no me rasco las pelotas, laburo, ni vivo del Estado, entonces que no me vengan a criticar por eso, que también me han venido a criticar. Entonces, no lo quise, no lo quise. No, me dijeron, no, pero no lo puedes rechazar. Bueno, hagan lo que quieran, qué sé yo. Al final no sé si lo cobré o no lo cobré porque era todo un quilombo burocrático, pero la verdad pedí que no lo quería, que se lo dieran a otro que lo necesitara más en todo caso. Bueno, entremos al mundo de las vacunas y Bien. todo, esta De las locura. vacunas de estas, no nos metamos en el calendario oficial No, porque si no no, nos no. chindobardoleamos y cagamos, No, porque se no. va a armar un En quilombo. el tema Con todo vacunación, respeto a Clinda, que la adoro, ¿eh? no, en el tema de vacunación con este virus. Sí. Acá yo escuché profesionales, colegas suyos, que decían, es una locura probar una vacuna que tiene nada de tiempo, cuando hay vacunas que tardan más de 10 años, 5 8 años de pruebas para luego probarla. ¿Es así, doctora? Mira, yo te voy a explicar brevemente, como para que se entienda cómo es las fases de elaboración de una vacuna. Te lo explico Sí, fácilmente. Hay algo que se llama la fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase preclínica se evalúa el virus o lo que sea a tratar en animales de experimentación y en grupos celulares, ¿sí? Gatitos, perritos, todo eso que a los veganos les molesta, pero son necesarios para poder hacer pruebas clínicas y no en humanos y no menguelizarnos. Entonces, claro. no vengan a romper las bolas con eso porque son necesarios hacerlas en Por esos ejemplo, bichos, en ¿sí? huevos, Y en los huevos también se... tal cual, tal cual. Entonces, hay que hacer primero pruebas en animales, ratas y lo que sea, ¿sí? Una vez que se supera esa prueba, siempre hay que superar una prueba para pasar a la otra, se pasa a la primera fase donde siempre son voluntarios. Los voluntarios se les ofrece dinero, se les hace Sí, firmar consentimientos informados, obviamente son muy bien pagos porque la fase 1 es una fase que cuanto más lejos es la fase de la 4, más inseguro porque vos todavía no tenés detectado efectos adversos en seres humanos. Entonces sí. corres riesgo. Pero hay gente que decide hacerlo, muchos a veces, por una cuestión monetaria y porque necesitan la plata, que es lamentable, pero pasa mucho por eso. Y otros porque realmente el miedo ha llevado a que, y más que nada, la gente que tiene hijos, de decir, no, porque yo lo hago por mis hijos para ver si el día de mañana, porque no los quiero ver morir y les han hecho meter en la cabeza este miedo de que sus hijos puedan morir y muchos actúan por el miedo ese. Entonces, O el sea, no miedo ha están llegado a un analizando la nivel situación. tal cual, no lo analizan porque el pánico les gana a la realidad. Entonces, lo que la fase 1 básicamente es evaluar la vacuna en experimentación en un grupo reducido, no importa el número, pero es un grupo chico. En la fase 2 se amplía el grupo, en la fase 3 se amplía aún mucho más el grupo y en la fase 4 ya son grupos que es una población entera, por ejemplo, un país. O Claro. casualidad, capaz nosotros estamos comprando la vacuna, seremos la fase 4. O Venezuela, que también es otra que está comprando la Sputnik. Qué casualidad que Bueno, los es países subdesarrollados vengamos con esto, ¿no? como Hay algo conejillos raro de ahí en el India. medio. Doctora, Tal cual. ahí usted hablaba, las vacunas de tercera generación, y usted lo decía bien, no han sido probadas en humanos. Actualmente hay 27 en carrera, tal como la de
AstraZeneca, la de Las Oxford que y la más están en auge Moderna. son las... Sí, la Moderna no tanto, más que nada la de AstraZeneca, la Sputnik y, ¿cómo se llama la otra? Y la de Pfizer, la Sí. del famoso ARN que dicen que puede meterse en el núcleo, que eso también lo voy a explicar, porque estoy un poco estoy en desacuerdo con algunas cosas que dicen por ahí, pero yo voy a dar mi versión en base a lo que he leído. Y no me cierra de eso de que se meta en el núcleo y haga cambio ¿Por genético, qué? ¿sí? Bueno, te explico. Las principales, hay varias vacunas en vía de elaboración, desde Sí. China, desde Francia, de distintos lugares, ¿sí? Pero las que más han tomado trascendencia son la de Oxford AstraZeneca, ¿sí? Que se trata de un adenovirus, que es un tipo de virus modificado, que normalmente lo que se hace es atenuarlos. Atenuarles es decir, quitarles la virulencia y que el virus ingrese al organismo por la vacuna, como generalmente actúan algunas vacunas, generando inmunidad, pero sin generar enfermedad, capaz con leves síntomas o algo, pero eso es lo que generaría y generarte anticuerpos para protección, ¿sí? En el caso de la de Pfizer, ¿sí? Que es la del ARN mensajero, que tanto Sí. hay cuestionamiento, que se dice, y hay muchos médicos diciendo que no, que tienen receptores, no sé si escuchaste, de receptores de algo que se llama angiotensina 2, que están en el pulmón, pero más en el testículo y que pueden ir y causar esterilidad. Bueno, eso no es algo que yo haya leído, por lo menos artículos serios, donde realmente pueda pasar así. Que pueda llegar al testículo puede ser. Ahora, que genere esterilidad es otra cosa, ¿sí? Una cosa es que llegue y otra cosa es lo que pueda llegar a provocar. Y segundo, para que el ARN pueda insertarse en el núcleo, primero, tiene que tener una enzima que se llama transcriptasa reversa. Esta enzima, por ejemplo, la posee el virus del HIV, que por eso el virus del HIV, cuando ingresa al organismo, Sí. más que nada en los linfocitos, que son unas células del sistema inmune, linfocitos T y CD4, pueden meterse y a partir del ARN producir ADN e incorporarse en el ADN del material genético humano y generar inmunodepresión y dañar esas células, ¿sí? Pero tiene esta enzima. En cambio, este ARN no se sabe o por lo menos dicen que puede tener, eso ya me parece poco serio que digan que puede, porque el que puede no es algo científico, o sea, vos me lo tenés que comprobar con hechos, ¿sí? Entonces, si esa enzima no está, no existe para mí la posibilidad de que pueda mutar el ADN nuestro y que pueda pasar eso. Ahora, después está la Sputnik, ¿sí? Que esa es más o menos parecida a la de Oxford, que es un adenovirus, es un virus atenuado. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las vacunas? Primero, obviamente la rusa es mucho más barata, Claro. pero después las otras que tienen mayor margen de seguridad, pero mira, el Lisoform tiene más margen de seguridad que esto, porque es del 99,9, así que preferiría el Lisoform que tirarlo, sinceramente. Así que, ¿qué pasa? Todas estas vacunas que se están aprobando o no, están en vías de aprobación porque todavía la FDA y la ANMAT no las han aprobado, sino que están en vías de aprobación. Todas ellas han superpuesto las fases y no se ha llegado a terminar una fase para pasar a la otra. Se han visto efectos adversos, algunos los han tratado de ocultar, otros se han reportado casos de mielitis transversa, que no importa qué es, pero es una condición grave que se puede dar a nivel del sistema nervioso central, y cosas que capaz todavía no sabemos porque se ocultan mucho, es la realidad, ¿sí? Y cosas que capaz vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué no son seguras y por qué yo no las recomiendo? Pero hay muchos médicos que sí. Para mí los médicos que lo aceptan y las asumen como que sí tenés que darte la vacuna, es porque también no solo el miedo ha afectado a la población, sino a la población médica. Claro. Entonces, así como el médico también no deja de ser una persona, también está afectada por el pánico. ¿Y qué pasa? El pánico te lleva a un estado de enseguecimiento que no te permite leer, no te permite decir, bueno, voy a las fuentes a chequear. Entonces actúas por bajada de línea de lo que te dice el ministerio y demás. Entonces, cuando vos actúas de esa manera, actúas por pánico y es lo peor que podés hacer. Entonces, por eso hay que informarse y por eso está bien toda esta movida que me parece que los médicos nos animamos a hablar, más allá de las consecuencias que yo sabía que podía llegar a tener, como quedarme sin laburo
y que no sé qué pueda seguir pasando más adelante, si podré seguir laburando, pero yo lo que siempre digo, yo tengo cabeza y tengo 2 manos, de hambre no me voy a morir, pero yo no me voy a unir a algo donde le están haciendo daño psicológico a la gente principalmente y donde algo que no está probado lo quieren considerar como que es realmente necesario, cuando bien dijiste vos, que no es una emergencia sanitaria cuando la tasa de mortalidad es tan baja. No es una emergencia sanitaria, ¿sí? Entonces, Sí. esta vacuna, así como en Suecia y en muchos lugares como de los países nórdicos, no las están considerando porque no la creen necesaria, ¿sí? Porque el mismo sistema inmune de una persona sana permite que erradiques el virus con síntomas y demás, ¿sí? Generando mialgia, dolores de cabeza, dolores de garganta, lo que sea, pero el mismo sistema inmune es un arma muy poderosa si vos sos una persona sana, ¿sí? Claro. Obviamente hay que proteger al inmunodeprimido y a la persona que tiene factores de riesgo, pero el resto, o sea, vos lo que tenés que hacer es, no me gusta la palabra confinar, pero sí guardar más a la gente esta que tiene factores de riesgo, que es lo que hizo Suecia, ¿sí? Y dejar a la población sana circular y que el virus circule entre ellos y se genere lo que se llama la inmunidad colectiva, que no es lo mismo que la de rebaño, que se confunde, porque la de rebaño se da ante... O llamada inmunidad en grupo, ¿no? Claro, la inmunidad colectiva se da ante una población que no está vacunada. La de rebaño se da en una población vacunada y eso salió aclarándolo la OMS, también para meter púa y decir como que los médicos estamos hablando al pedo. Pero bueno, lo corregí y es inmunidad colectiva. Y eso, a la vez, cuando vos vas a leer virología y demás, ves que cuando se empieza a pasar el virus entre gente sana, obviamente va a haber algunos que tengan más síntomas que otros, claro. Alguna persona joven puede morir, porque algunos te dicen, no, porque igual, por ejemplo, yo tengo mi prima que murió, que esto y que lo otro. A ver, ninguna muerte es buena, ¿sí? Yo no me estoy burlando de los muertos, porque también a mí me han escrachado, porque me han dicho, te burlas de las muertes de los colegas o de nosotros, de los que estamos acá en la trinchera, otra palabra que odio. Han malvinizado esto, ¿no? Claro, tal cual, lo han vuelto como una guerra y entre nosotros. Entonces yo nunca desde el primer momento estuve con el cartelito ese de quédate en casa, y aparte el personal médico ha recurrido también a la terapia del miedo para hacer que la gente cumpla las situaciones. Por ejemplo, que vos lo habrás visto en Facebook, de carteles como, por ejemplo, quédate en casa porque si no te va a intubar un traumatólogo o te va a intubar un mozo. Quédate en casa porque por tu irresponsabilidad nosotros estamos infectándonos y nos estamos muriendo. Sí. Quédate en casa porque después si infectás al abuelito, vos vas a ser el responsable de su muerte. Si no te quedás en casa, que esto y que lo otro, sí, los videos de personas moribundas. No, patéticos. Sí. De que aparte, que como todo... Sí, decime, Eduardo, perdón. No, doctora, usted hablaba del tema de los anticuerpos y de que nosotros mismos, nuestro organismo está preparado. El organismo está sano, el sistema inmune, sí. Por lo menos para ciertos gérmenes, exactamente. Te protege perfectamente. Ahora, no para todos, obviamente. No, obviamente. Pero, a ver, yo veo esa obsesión en el miedo que le han metido a la gente de cada 2 minutos alcohol en gel, barbijos. Yo veo tipos, y a muchos se han enojado con lo que yo he dicho. O sea, yo he visto gente tan estúpida que van solos, una persona sola manejando un auto con los vidrios arriba, cerrado y con barbijo. En el sentido, perdón, pero la pregunta era esta, doctora. ¿Tanto alcohol en gel, no lo hacemos bobo al cuerpo? Mirá, bueno, te voy a explicar respecto a eso. Primero, yo no consideraría estúpida a la persona por una cuestión de que esto es lo que escuchan en base a médicos. Entonces, si vos estás escuchando algo que te transmite el médico, ¿sí? Y vos no sabés del tema, obviamente, cuando hay una postura como la mía y hay otras posturas que están encontradas, que me dicen que no, que yo quiero ver morir gente, he sufrido scratches por Facebook, me ha agarrado... Los he invitado a debate, ninguno ha querido hacer debate porque obviamente no tienen argumentos con qué justificarlo y es lógico, pero bueno, no ha pasado más de eso, por suerte. Pero la realidad es que vos pensás, vos sos una persona que no sos médico ni estás en el ambiente. Te bombardean con esto por la televisión y los médicos que te dicen que te podés morir, que se están muriendo, que las salas están colmadas, que si vos salís por irresponsable no vas a tener un respirador,
porque por irresponsable no te lo mereces y demás. Entonces, después salen otros que te dicen todo lo contrario. La gente no sabe qué creer y te explota la cabeza. Te explota la cabeza porque dicen, ¿quién tiene la razón? Si ellos no saben de eso. Entonces yo lo que siempre les digo, vayan y lean, pero bueno, no toda la gente tiene un nivel cultural, lamentablemente, ni el acceso a Internet, y tiene un nivel de ignorancia, que yo siempre digo, no hablo desde la ignorancia del punto de vista como algo malo ni ofensivo, ¿sí? Sino de que la no ignorancia saben de cómo ignorar, buscar información. claro. Y no es buscar por Google nada más, es buscar en portales científicos. No es fácil buscar información si no sabes cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, la mayoría de lo que circula en Google, que Google también financia grandes corporaciones así como las del aborto y otras cosas, entonces, está todo muy cercado. Entonces, cuando vos querés buscar información que hasta hace 4 meses atrás aparecía, como por ejemplo, pactos internacionales que te protegen contra lo que es inoculación de sustancias extrañas en tu cuerpo que antes aparecían, ahora cuando yo los busco están todos borrados o no aparecen, o los tenés que ir más a fondo o a la dark web, que es, no sé si sabes lo que es la dark web, para poder llegar a cierta información, pero bueno, ahí ya te meterías en un posible quilombo con el FBI porque está custodiado. Claro. Eso. Pero bueno, tengo algunos amigos hackers que me hacen algunos favores. Doctora, pero volviendo a la pregunta, ¿estamos creando cuerpos estúpidos que no se pueden defender con tanto alcohol en gel, tanto Totalmente. barbijo y Es tanta más, precaución? Eduardo, mirá, está probado que el confinamiento, primero, el estar lavándote continuamente las manos, poniéndote alcohol en gel, ya se está viendo en las guardias gente que viene con dermatitis en las manos, producto de tanto pasarse alcohol en gel, y más la gente de piel sensible, así gente como piel blanquita, así como vos, así bien raza aria. Bueno, bien, porque sí, porque son de piel sensible, es la realidad. Entonces, de tanto darse, perdón, tengo un humor medio negro, perdona, Obvio. pero es sin intención de ofender, gente, por favor, no lo tomen a No, pero mal. aparte mejor para distender porque si no, no es una Sí, charla pero muy... aparte yo siempre aclaro, porque viste, estamos, como dice el en la sensación, estamos en la generación de los hipersensibles, que todo los afecta y todo les duele, entonces tenés que tener cuidado cómo decir las cosas, porque, ay, no, me heriste, bullying. Claro. Ah, dale, te dijeron gordo nada más, no rompa las pelotas. Bueno, siguiendo el caso, ¿no? Me perdí. ¿En qué estábamos? En cuerpos estúpidos y gente que iba de Bien, tanto ponerse alcohol exacto. con... Al mantenerte encerrado, primero, vos necesitas salir a la calle para generar anticuerpos, porque primero, vos en tu mismo cuerpo tenés una flora bacteriana y viral que convive con vos y se llama flora saprófita. ¿Qué significa? Que cumple una función tanto protectiva como para vos y que cumple una función en el organismo, ¿sí? Vos en las fauces no solo tenés bacterias y cosas y virus convivientes como otro tipo de virus de la gripe y de coronavirus, ¿sí? Como también en el intestino hay bacterias y en la piel misma. Por eso yo siempre digo, si vos vas a dormir a la almohada que dormís durante todos los días, si no la lavás durante un año, ¿sabes la cantidad de bichos que hay ahí? Y no te has muerto, sin embargo. ¿Por qué? Porque existe un sistema inmune que te está protegiendo esto. Viene el perrito Bueno, hermoso, el esos celular. caniches de mierda, claro. Viene Claro. el caniche de mierda que te lame la cara, te pasa la lengua y después de haberse pasado la lengua por el orto, y sin embargo eso no te hizo que te mueras. Entonces, ¿por qué han pasado esas cosas y sin embargo nadie ha muerto? Porque el sistema inmune, que tanto hoy no se lo menciona, es un arma que es como el ejército de 300 de Leónidas, boludo. Están ahí, ¿viste? Te van a defender en primera línea de defensa y no se le está dando bola. Obviamente a la persona con factores de riesgo y que tienen las defensas disminuidas, sí hay que protegerlos y cuidarlos más porque ellos tienen más propensión a enfermarse, ¿sí? Pero la persona sana tiene que salir, circular, tiene que tener contacto con el virus y con bacterias que haya, porque las que están circulando hoy en día, gracias a las vacunas del calendario oficial, no son letales. Y no estamos hablando de un virus ébola que tiene una tasa de mortalidad, y escuchá esto, del 50 hasta el 80%. Por eso cuando se da un brote de virus ébola, que generalmente se dan en lugares de África como Nigeria, Zaire, o lugares bien alejados y bien pobres, ¿sí? Las Naciones Unidas y la OMS actúan de manera urgente
y se activan un montón de mecanismos para frenar ese brote. ¿Por qué? Porque si ese virus se llega a liberar y no lo llegas a retener y se expande en el mundo, te puede diezmar la población a nivel catastrófico. Y eso es un virus de real mortalidad. Y esto, te estamos hablando, vos mismo te estaba diciendo, que es un virus que depende, la tasa, poner una persona con factores de riesgo y anciana, el riesgo, la tasa de mortalidad es del 17, 18, 20%. En una persona sana es del 2 al 3%. Y te voy a pasar los enlaces después para que los publiques, porque yo le dije a Alfonso que se los iba a dar como para que no digan que yo lo estoy diciendo de la boca para Bueno, afuera. justo lo que usted estaba diciendo. En lo que es la parte del litoral y el norte argentino, los casos de muerte por dengue y mal de Chagas sigue, sobre todo dengue. Los casos de dengue han crecido muchísimo. Y la desnutrición, Sí, bueno. que hace años viene apaleando toda esa zona de Chaco, Formosa, y que Misiones. nadie, a ver, es con lo que yo siempre digo, que capaz suena medio hiriente, pero yo digo, ahora que nos tocó el culo a nosotros, que tenemos agua potable, tenemos el Netflix, que vivimos en grandes ciudades, y vemos que la muerte existe, porque antes los medios no te la reflejaban, pero nosotros que estamos en el medio médico, yo estoy acostumbrada a ver gente morir todos los días, y más en mi especialidad. A mí el 50% de mis pacientes muere porque mi especialidad es así. A la larga o a la corta mueren, y los veo morir a mansalva en época de respiratorios a los abuelos, y la guardia saturada, que no da más, de camas, y que los tenés en camillas en el patio, sentados en una silla de rueda con un tanque de oxígeno porque no te dan las camas, y ahora te quieren venir a decir que el sistema de salud se satura y que no alcanzan los respiradores. Esto viene desde hace años, y yo vengo haciendo guardias desde el internado, antes de que me recibiera, y en invierno esto explota, y este invierno fue atípico porque por el miedo la gente no concurre a las guardias. Y otra de las cosas que quiero desmitificar es que hay veces que han circulado videos de que dicen, no, miren, ven que es mentira esto de la saturación de los hospitales, y te muestran fotos o videos de las guardias que están vacías. Bueno, eso es relativo, ¿sí? Porque lo que por protocolo se hace ahora, lo que vos ves en la sala de la guardia no es lo mismo que ocurre en la sala de internación, ¿sí? La sala de internación y la terapia puede estar llena, y lo que nosotros tratamos de hacer, que son las filmaciones que andan mostrando por ahí, que es mostrar la sala de emergencia que está vacía, es porque tratamos que la gente no se acumule por el riesgo de traspaso por el ambiente cerrado. Entonces, si tiene alguna afección respiratoria y no tenemos un lugar todavía despejado en aislamiento para revisarlo, le decimos, por favor, espere afuera con el barbijo. Entonces, además que se redujo mucho el número de gente que viene a la guardia, pero sí han estado saturados. Ahora estamos empezando a entrar en la meseta, porque gracias a Dios, o quien sea, o a quien quieras creerle, no sé, a Santa Gilda, lo que sea, ya la gente directamente, acá en Bahía por suerte no hay un gobierno peronista, un gobierno de inútiles que son del PRO también, pero inútiles al fin, pero que por lo menos no son autoritarios, y que desde el punto de vista nunca han sido, en las marchas la policía siempre se comportó correctamente, nunca hubo agresión. Se permitieron manifestar normalmente, y es más, la policía ha estado de nuestro lado. Y lo que es la fase de la cuarentena, ya llegó un momento que los comerciantes dijeron basta, se abre, y se abre, y no les dijeron nada, porque es la realidad. La gente se está muriendo de hambre, Eduardo. O sea, yo es lo que yo siempre digo, yo no puedo quejarme porque yo tengo un plato de comida, yo todavía puedo seguir percibiendo un sueldo, yo puedo pagar el alquiler de mi casa, pero hay gente que ya no da más. Te doy ejemplos está bien que los ejemplos personales no tienen un peso estadístico, pero te voy a dar un ejemplo como para que veas lo que está causando esta mierda. Cuénteme, de cómo doctora. se está llevando el encierro y el de la gente. El otro día tuve que internar una señora, porque yo trabajo en un hospital donde trabajo con mucho personal de adultos, ancianos. Una señora de 87 años que estaba pesando 37 kilos. Vos la veías y tenía el típico aspecto de un judío de Auschwitz, piel y hueso, consumida. A lo que el hijo me comentaba de que había dejado de comer y ya estaba dejando de tomar líquidos desde que empezó el tema de la pandemia, porque del miedo de morir no puede vivir la mujer.
Pensate eso, del miedo de morir la gente ya no puede vivir. Y la tuve que internar para rehidratarla y tratar de ponerle una sonda de alimentación porque la mujer está en un nivel de depresión tan extremo que la ha llevado el miedo y obviamente los medios estos inmundos como C5N que salen con esos micrófonos y no sé si viste que hasta con unos escudos a entrevistar a la gente generando unas cosas tremendas a nivel de la cabeza, juegan un papel fundamental desde el punto de vista de traerte miedo. A mí me encanta porque, claro, muestran todo eso, pero ustedes en la trinchera, como dicen los operadores, no tienen ni barbijos en igual muchos que la casos. héroe sin capa. Claro, pero no tienen ni barbijos en muchos de los casos los trabajadores de salud. Yo por la calle, no, yo acá lo uso por una cuestión de protocolo y obviamente si tengo que entrar al área COVID donde están los pacientes, hay una realidad. Nosotros no somos Suecia. Entonces, no, pero no lo decía por eso, doctora, lo decía en el sentido de que nunca se les dio las herramientas. Hay hospitales que no tienen ni gas, adiós. Sí, igual, voy a hacer un tema de mea culpa que esto capaz le puede doler en el ego a mucho personal sanitario, pero es una realidad que no se comenta y yo la voy a comentar y me importa 3 carajos las repercusiones porque es la realidad y no se lo dice. Es verdad que falta material en los hospitales, pero también hay una realidad de que cuando llegan, por ejemplo, en esta época que pasó de la pandemia, que empezaron a llegar cajas de guantes, cajas de barbijo, llegaban y desaparecían. He tenido comentarios de colegas de que, por ejemplo, de un hospital, te voy a decir cuál, dijeron, llegaron 900 cajas de barbijos y quedaron 3 cajas. Entonces, si el hurto, porque el robo es ya moneda corriente, por acto violento, si empezamos a hacer mea culpa, nosotros también tenemos un poco que ver con eso. Entonces, obviamente el gobierno no se está haciendo cargo, pero si te están mandando material y vos te lo estás afanando para reventa, para lo que sea, o para uso personal, cuando es algo que no es tuyo, a ver, papito, si vos te quejás del gobierno, empecemos los cambios por casa. Entonces, cada uno tiene que aprender, o sea, si yo tengo esto que es del hospital y lo pagó el hospital y me lo llevo a mi casa, me lo estoy hurtando. Entonces, un hurto en mayor o en menor medida no deja de ser un hurto. Lázaro Báez habrá afanado más, pero yo no dejo de estar robando algo. Entonces, lo que se tiene que medir todo con la misma vara. Y eso es el principio de integridad. Saber que aunque no te estén mirando, vos tenés que estar haciendo lo correcto. Tal cual. Doctora, volviendo a la vacuna, yo le dije que le iba a llevar de un tema a otro y vamos pasando por todos los puntos y eso es lo bueno. ¿Cómo ve esta sanción? Del proyecto de ley, decís vos. Sí. Mira, por lo que tengo entendido, por el proyecto de ley que se va a presentar, no se habla de ninguna obligatoriedad, más allá de que, por ejemplo, Carla Biasotti dijo el 5 de noviembre, porque lo tengo anotado, ¿sí? Que ninguna vacunación va a ser obligatoria. Pero después Guinness dijo que no se va a llevar a la fuerza a vacunar a nadie, pero en caso de ser necesario y que el ministerio lo considere, se considerará de carácter obligatorio, ¿sí? Y además, por la ley 27.491, donde te dice que ante una emergencia sanitaria, vos por obligación podés dar una vacuna. Pero ¿qué pasa? Era lo que yo hablaba el otro día. Hay pactos internacionales que a vos te protegen de que te pueden inocular sustancias extrañas en el cuerpo. Uno de ellos es el Pacto de Helsinki y otro muy conocido que es el Código de Nuremberg, que no sé si sabes cuál es, que es el que se creó después de los juicios de Nuremberg, por las prácticas que se hacían, por ejemplo, Mengele. Claro, pero ¿en qué consiste? Entonces el Código de Nuremberg lo que hizo es poner unos 10 puntos, creo que son, entre los que dicen que para vos probar una medicación o un tipo de sustancia inoculada en el ser humano, tenés que tener el consentimiento de esa persona para hacerlo. No lo podés hacer obligatoriamente. Eso es uno de los códigos internacionales que te protege. También el otro código que te protege, que habla más o menos de lo mismo para no extendernos, es el Código de Helsinki, ¿sí?
que el Código de Helsinki fue el que se determinó en Finlandia en 1964 y que también te da derechos de cómo vos querés tratarte o no tratarte en caso de alguna medicación o lo que sea, ¿sí? Y después, para que ya te digo, el 4 de octubre del 2020, ¿sabés lo que es la declaración de Great Barrington? No, desarrolle, doctora. Bueno, te comento. Esto es una declaración que hicieron el doctor Martin Bursdorf, el doctor Seneta Bubka y el doctor Jay Badgana, que son profesores de la Universidad de Stanford, son epidemiólogos, economistas, inmunólogos, virólogos, especialistas en bioestadística y demás, o sea, son tipos de renombre. Te voy a leer lo que dice la declaración de Barrington, ¿sí? Sí. Dice, como epidemiólogos de enfermedades infecciosas y científicos de la salud pública, nos preocupan los impactos en la salud física y mental de las políticas que predominan en relación con el virus y recomendamos un abordaje que llamamos protección focalizada. Lo que venimos hablando hasta el momento, protección focalizada se refiere a los inmunodeprimidos. Provenientes tanto de izquierda como de derecha y de distintas partes del mundo, hemos dedicado nuestra profesión a proteger a los demás. Las actuales políticas de confinamiento o lockdown, como se le llama, están produciendo efectos devastadores en la salud pública a corto y a largo plazo que se van a ver cuando vaya pasando el tiempo, ¿sí? El empeoramiento en los resultados de las enfermedades cardiovasculares, menores detecciones de cáncer y deterioro grave de la salud mental, lo que conducirá a un mayor exceso de mortalidad en los próximos años, siendo la clase trabajadora y los miembros más jóvenes y la gente de bajos recursos sociales sobre los que recaerá el peso grande de estas medidas. Dejar a los niños sin escuelas es una grave injusticia, ¿sí? También está hablando del tema de la falta de escolaridad en los niños, que también el doctor Ugré está haciendo campañas sobre eso, ¿sí? También, te lo leo porque es corto, ¿sí? No es muy largo. Sí, Mantener estas medidas en el pie hasta que haya una vacuna disponible causará un daño irreparable en los menos privilegiados, quienes terminarán siendo los afectados de manera desproporcionada. Y acá se refiere con respecto a la vacuna, ¿sí? A medida que se desarrolla la inmunidad, el riesgo de que todos tienen de infectarse, incluyendo los vulnerables, desciende. O sea, eso es lo que yo te decía. Si vos dejás circular el virus en la población sana, la virulencia va descendiendo. Entonces el virus se va aplacando, por así decirlo, para explicarlo de una manera sencilla. Entonces dice, sabemos que eventualmente todas las poblaciones alcanzarán la inmunidad colectiva. Es decir, en el punto en que la tasa de infecciones nuevas se mantiene estable, o sea, llegás a la meseta. Y esto puede beneficiarse de una vacuna, pero no depende de ella. La misma declaración te está diciendo que puede beneficiarse, pero que no depende de ella, y es más, muchos países ni siquiera la están considerando a la vacuna, y más por la baja tasa de mortalidad. Bueno, y bueno, sin ampliar mucho, dice eso, y te lo están diciendo científicos de Oxford, los mismos que nos sacaron los registros internacionales, porque nuestras encuestas son tan patéticas que nos sacaron de los registros porque no son fiables. Cosas que lamentablemente que nos hayan sacado de los registros de Oxford juegan en contra, porque a nivel de lo que es la parte epidemiológica son estudios predictivos que te ayudan a hacer, ¿cómo se llama? Protocolos en caso de tener una nueva pandemia o un brote de alguna enfermedad, de cómo saber manejarlo. Y sacarnos de estos protocolos, la verdad que es no solo que es una vergüenza, sino que es algo que nos serviría mucho y que lamentablemente, guiándonos por el gobierno de científicos, así vamos, ¿no? Usted, para ir finalizando, doctora, como yo le decía, la parte legal seguramente lo hablemos con Agustina Lorente, la abogada que va a presentar ahora. Pero ya para ir cerrando, ¿usted qué creen que va a quedar esto de si va a ser obligatoria o no? ¿Qué le diría a los padres que están del otro lado y a los jóvenes sobre el tema vacunación? Mira, en este caso, ¿no? Porque yo no quiero que vayamos, yo le decía
a veces hay un discurso tan antivacuna que creo que hay que tocarlo con pinzas, pero en este caso creo por que es eso hay que importante. dedicarse a la vacuna, en la vacuna de este virus y nada más. Yo no me voy a ampliar el calendario oficial, esas se tienen que cumplir, ¿sí? Más allá de las dudas que haya, eso que lo trate otro médico, si quiere. Ahora, con respecto, yo no tengo hijos, entonces no puedo decirte, pero tengo sobrinos y la verdad que me preocupa que los puedan vacunar, porque el tema es el siguiente. Ellos aseguran que la vacuna es segura porque están hablando de porcentajes de efectividad del 95%, pero de pruebas de corto plazo, de meses estamos hablando. Y las vacunas, sabemos, como cualquier otra droga que también se lleva sus tiempos de prueba, están lo que existen efectos adversos que se pueden presentar a mediano y a largo plazo. ¿Esto qué significa? Dentro de meses o años. O sea que eso no está contemplado. Entonces, si vos no sabés lo que puede pasar de acá a meses o años, no podés autorizar una vacuna que no sabes si el día de mañana te puede traer cáncer o lo que sea, y ya te la inoculaste y no hay vuelta atrás. Entonces, si no cumple los tiempos necesarios, no debería ser avalada ni debería ser obligatoria. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Hay mucha presión política, mucha guita en juego, obviamente los laboratorios mueven fortunas, entre ellos están vinculados Soros, Can y entre otros, que no me quiero meter tanto en el tema, pero la están Pedro Can, bien. que salió a despegarse El rápido. amigo Can está con el laboratorio que se encarga de acá, del que se va a encargar de distribuirla. Y aparte que la distribución, hay una de las vacunas que necesita menos 70 grados para poder manipularla sin que se eche a perder. Imagínate que la tenés que hacer venir de donde sea, acá, a Argenzuela, donde manejan todo con carritos tipo como el de la venta de Bondiolita. La verdad yo no sé cómo lo van a hacer. Y la verdad que depende de lo que haga el gobierno. Ahora, en cuanto a lo que es la obligatoriedad, de acuerdo a la presión política o de acuerdo a la presión que nosotros metamos con recursos de amparo cuando llegue, si es necesario, que yo creo que también lo haría, porque yo no estoy de acuerdo en darme esa vacuna, ni el que se la quiera dar es libre de dársela, obviamente lo que yo siempre digo, cada uno es libre de hacer de su cuerpo lo que quiera, de su cuerpo lo que quiera, pero yo no me la daría. Es más, en los hospitales ya están circulando de que los que no se quieran dar la vacuna pueden dar una declaración jurada de que vos te haces cargo, pero no sabemos cómo puede repercutir porque te pueden decir, sí, no es obligatoria, pero después te pueden frenar lo que es trámites de pasaporte, trámites de lo que necesites hacer, salidas del país, inscribirte, por ejemplo, estaban diciendo que, por ejemplo, para inscribirte a gimnasios o ciertos lugares, ibas a necesitar el certificado de vacunación. Entonces, es una obligatoriedad que te dicen que no es, pero te lo frenan es. en cosas. Pero si no lo haces, ¿qué? Estoy confinada a estar en Argentina de por vida si no me la doy. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Entonces, ese es el miedo, de que te digan que no es obligatoria, pero el pero es la palabra más hija de puta que puede existir. El pero es no porque me vas a terminar haciendo... Me vas a... Iba a decir, me vas a terminar haciendo el orto, pero no iba a quedar muy delicado con una dama. Sí. No, sí, yo no, ni dama me llame, por favor, porque no, ¿cómo que no, doctora? Soy peor que Moyano, pero como hablando, no. Doctora, estética usted diría, soy mucho mejor. Doctora, usted diría entonces Sí. que lo toquemos con pinza al tema y que ante cualquier duda... Tal cual. Lo único yo que quiero transmitir, Eduardo, siempre, porque mi Instagram yo lo estoy usando más que nada para transmitir y bajar el nivel de miedo, de ansiedad y de desesperación en que se encuentra la gente. Yo lo que siempre aclaro, yo creo que los médicos que apelan todavía al miedo, no lo hacen por una cuestión de maldad. Eso también lo quiero recalcar porque muchos creen que yo lo digo porque me quiero poner en contra de ellos y no, sino que yo creo que lo hacen porque realmente creen que es efectivo esto y que no lo hacen con una cuestión de querer dañar a la gente, pero indirectamente lo están haciendo porque no leen y no se informan, ¿sí? Pero no lo hacen con intención de dañar, entonces no quiero ir en contra de ellos porque, a ver, yo como yo siempre digo, yo soy médica, yo hice esto para curar a la gente. Yo hice un juramento que es un juramento hipocrático que no tiene nada que ver con lo católico y es mi función defender la vida, ¿sí? Y no matar, ¿sí? Y en este juramento, este juramento fue hecho por un médico griego que era Hipócrates, ¿sí? Que encima era un médico pagano, ¿sí? Y desde hace 500 años antes de Cristo, ellos consideraban la vida sobre la muerte, o sea, siempre prevalecer la vida. Entonces, lo que yo siempre digo,
Yo no estoy para seleccionar pacientes. Si vos caes por lo que caes, porque si nos ponemos a decir de que no, porque por irresponsable saliste y te contagiaste el virus, no te voy a atender y no te mereces un respirador, entonces el que fuma, el que es obeso mórbido, que sabe que puede tener complicaciones por eso, o diabetes, el que no se cuida por distintas causas, por la que sea, ponele, vos que caes, perdóname que te tome como ejemplo, pero es el ejemplo que tengo más cerca, que caes con una complicación respiratoria, ¿qué? ¿No te voy a atender porque fumaste? No, mi función no es seleccionar pacientes, mi función es ser médica y atender. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer lo mejor que pueda para tu salud, por lo menos de mi parte, es lo que yo ofrezco, ¿sí? Y que pierdan el miedo, que salgan a las calles, que dejen de pasarse alcohol en gel. El virus no circula por el aire, hay que mantener los ambientes ventilados, y sí se ha visto que capaz entre la tos, los estornudos, sí, pero ni siquiera lo necesita usar la persona que no tiene ni tos ni nada. Yo por eso en la calle ando sin barbijo. Es más, la gente que me dice algo, le digo, bueno, mantenete 2 metros mío, fantástico, yo no me voy a mover, movete vos si tanto miedo tenés. Pero yo con barbijo no ando por la calle porque encima yo sufro alergias y, y 40 grados de calor, ando a usar el barbijo en la calle. No puedes respirar, no sé si te ha pasado. Sí, 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 bueno, yo veo gente haciendo footing con un barbijo o con la máscara esa de plástico, las dos cosas juntas. La máscara que no tiene sentido tampoco. No tiene sentido eso, ¿no? La máscara no, ya se vio y lo ha dicho la Organización Mundial poco seria de la salud, porque la verdad se ha dicho y se ha contradicho como novia tóxica, violenta, ¿viste? Esa que decís, boluda, decidite, ¿de qué me estás hablando? Me estás quemando la cabeza. La novia tóxica del gobierno y la OMS ya me tiene la cabeza quemada a mí también. Entonces, nada, gente, traten de estar tranquilos, pierdan el miedo. La vida es linda, tiene sus cosas buenas, esto va a pasar, no está muriendo más gente ni menos que antes. La falta de respiradores es como todos los años, no es nada nuevo. Y la verdad que yo lo único que quiero transmitirles es tranquilidad, como ya les dije, yo tengo mi trabajo asegurado por el momento, tengo mi fuente de ingresos, pero yo sé que hay mucha gente que no está en buenas condiciones y la verdad que, como yo siempre te digo, perdón si me emociono cuando lo digo esto, pero me duele mucho ver a lo que se le está haciendo a la población y más en el norte con el autoritarismo que se está llevando a cabo, con lo de esta chica que el padre lo tuvo que cargar en brazos, lo de Solange Muse, entre muchas cosas que seguramente nos estamos enterando, que la gente no se pueda despedir de sus seres queridos cuando hay gente que realmente necesita despedirse de sus seres queridos y que no haya un protocolo serio que avale estas cosas. Y la verdad que la salud no solo pasa por la salud orgánica, sino por la salud mental. Y estamos haciendo mierda a la gente y hay gente que ya se está suicidando, que está cayendo con crisis de pánico. Y la verdad que a mí como médica eso, la verdad que a mí me hace mal. Me dicen que son lágrimas de cocodrilo, pero la verdad te juro que no, porque la verdad yo estoy comprometida con lo que hago y leer cada día esas cosas como las declaraciones que salen diciendo el pelotudo hijo de puta perdón por la frase, no caminó 50 kilómetros, fueron 70 metros. No podés ser tan hijo de puta. O sea, tuvo que caminar el tipo, no importa la cantidad del que tuvo que caminar. Y Fabiolita se fue en el helicóptero con su vestido de Frozen. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Estamos hablando del caso de Abigail. En la Casa Rosada. ¿Entendés? Entonces se nos están riendo la cara, gente, despertémonos y así tenga las consecuencias que tenga que tener. Por eso es que yo me puse en campaña con esto. Si me tienen que echar de donde me tengan que echar, que me echen, no me importa. Pero yo no voy a jugar con la salud de la gente. Yo no hice un juramento ni estudié esto para jugar con la salud de la gente y mentirle. Es lo único que te puedo decir.